Continuando con el ejercicio de la base de datos de proveedores, vamos a convertir nuestro modelo conceptual o diagrama de entidad de relación en un modelo lógico. ¿Por qué pasamos al modelo lógico? Porque el diagrama de entidad de relación solamente nos da una vista general de la solución. En el modelo lógico, como el que vemos aquí, implementamos las entidades como tablas e incluimos los atributos que contiene. Y aparte de eso, vamos a definir las claves foráneas que permiten que las tablas se relacionen. En este caso, coloqué entre paréntesis CF para indicar clave foránea. También en nuestro diagrama de entidad de relación tenemos una relación mucho a muchos. En este caso, con proveedor con pieza. Tenemos que transformar esta relación en una tabla intermedia, una tabla puente, en nuestro modelo lógico. Porque en el modelo de entidad de relación no nos permite hacerlo, solamente tenemos una relación. Vamos a llamar esa relación proveedor pieza, o lo pueden llamar suministro, como lo quieran llamar, pero esa tabla tiene que estar conformada mínimamente por la clave primaria de las tablas extremas que forman esa relación. En este caso, proveedor, el ID del proveedor vendría a formar parte de esa tabla intermedia, y en el caso de la tabla pieza, el ID de la pieza, que sería mi clave primaria de esta tabla pieza, viene a formar parte de la tabla intermedia proveedor pieza, como tenemos aquí. Allí en el planteamiento nos habla de la fecha. Interesa saber la fecha en que el proveedor entrega la pieza y la cantidad. Ese es un atributo que tiene que ir en la tabla puente en este caso. Depende del planteamiento, pero en este caso tiene que ir aquí porque este proveedor suministra esta pieza en esta fecha y en esta cantidad. Este viene siendo una tabla de movimiento, mientras que las demás tablas vienen siendo tablas maestras. Deben repasar las formas normales para poder identificar claramente dónde van esos atributos, como la fecha, porque cada vez pasa lo mismo, que preguntan dónde tiene que ir la fecha. Siempre un tics que deben tener en cuenta es que cuando tenemos relaciones mucho a mucho, esa es una tabla de movimiento, ahí siempre tiene que ir la fecha. Fecha, cantidades, todo lo que sea movimiento tiene que ir en esa tabla. Siguiendo la forma normal, ¿verdad? Debemos definir claramente todos los atributos que dependan de la clave primaria. En este caso de la tabla intermedia, tiene que formar una clave primaria compuesta. Y el subrayado indica, ¿verdad?, que son tres atributos: el ID del proveedor, el ID de la pieza y la fecha. Estos tres atributos forman mi clave primaria compuesta. ¿Por qué? Porque el planteamiento me está diciendo que un proveedor no puede suministrar la misma pieza el mismo día, o sea que una sola vez en el día es que él puede suministrar esa pieza, en esa misma fecha. Pero el siguiente día, en la siguiente fecha, sí puede volver a suministrar la misma pieza. Por lo tanto, debemos garantizar que este proveedor que suministra esta pieza en esta fecha no se duplique. Ahí es donde definimos nuestra clave primaria, ¿ok? Acuérdense que la clave primaria no debe permitir duplicados en las tablas, no se pueden repetir los datos. Con esto estamos garantizando que este proveedor que suministra esta pieza en esta fecha no se repite. Ahora, las claves foráneas, debemos seguir la norma que yo les di una vez en clase, cuando vamos a convertir un diagrama de entidad de relación a un diagrama o un modelo de datos. Cuando tenemos una relación uno a mucho, eso yo se lo expliqué en clase, ¿verdad? La clave primaria que está del lado de la relación uno a mucho, que en este caso vamos con proveedor y estado, relación uno a mucho, un proveedor pertenece a un estado, pero en un estado hay muchos proveedores. La parte de la relación uno a mucho, en este estado, esa clave primaria viene a formar parte de la clave foránea de la tabla donde está la relación uno a uno. En este caso, proveedor uno a uno, esta clave ID del estado viene a formar parte foránea o clave foránea del ID del estado del proveedor. Vamos a aplicar ese mismo principio con pieza categoría. Esta es una relación uno a mucho. Entonces, la parte o la clave primaria de la parte de la relación uno a mucho, en este caso categoría uno a mucho y de categoría, va a formar parte de la tabla como clave foránea donde está la relación 1 a 1. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Y de categoría, clave primaria de categoría, viene a formar parte de la clave foránea de la tabla pieza, como lo tenemos aquí. En el caso de las tablas
puentes o las tablas intermedias, como tenemos aquí, como es una relación uno a muchos, mucho a muchos, perdón, y no es soportada por los sistemas manejadores de base de datos, tenemos que formar una tabla intermedia y nos quedaría de esta manera, una relación uno a muchos por un lado y una relación uno a muchos por otro lado. Entonces aquí aplica el mismo principio, porque la relación uno a muchos, en este caso proveedor, este atributo y de proveedor, que es la clave primaria, viene a formar parte de la tabla donde está la relación uno a uno como clave foránea. ¿Ven? Aquí tenemos el ID de proveedor, igualmente aquí, donde tenemos la relación uno a muchos en pieza, esa ID que es primaria, viene a formar parte de foránea de nuestra tabla proveedor pieza, que es donde está la relación uno a uno. Y aquí vamos a colocar la fecha y la cantidad. ¿Ok? Hay que practicar con todos los ejercicios para ver todos los casos. Esta norma sigue para todo. ¿Cuál es el otro tips para saber dónde va nuestra clave foránea? Fácilmente. Si tenemos un proveedor, el proveedor pertenece solamente a un estado. Si me dice que es a una sola cosa, entonces la clave foránea tiene que ir ahí donde es una sola cosa nada más, proveedor, un solo estado. En el caso de la pieza me dice que es a una sola categoría. Como es una sola categoría, tiene que ir como clave foránea en parte de esa tabla. Pero no podemos colocar categoría, aquí en categoría no podemos colocar como clave foránea el ID de la pieza. ¿Por qué? Porque en esa categoría hay muchas piezas. Entonces lo contrario no se puede. Cuando es de uno a muchos no podemos hacerlo, pero cuando es de muchos a uno sí. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un solo dato que colocar en la tabla. Entonces, con este modelo que ya hemos formado, estamos en la capacidad de transcribir, por decirlo de alguna manera, este diagrama en nuestro programa PHP MyAdmin, solamente indicando el tipo de datos que es cada una de esos atributos que tenemos presentes. Entonces, ahora vamos con nuestra implementación.